Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico en este miércoles 13 de agosto. El concepto que estamos estudiando durante esta semana es vivir como Jesús. Vamos a analizar algunos otros hechos de la vida de Jesús en este día. Bienvenido con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Hay un himno que dice: ama a tu prójimo. Sí. Es bonito cantarlo, pero la práctica yo creo que es difícil, porque cuando uno habla de enemigo, de prójimo, uno dice sí, yo amo a mi prójimo, pero claro, cuando ese prójimo es mi enemigo, ese no es mi prójimo, ese es mi enemigo. Tengo que considerar los prójimos y los enemigos. Claro. Son dos personas diferentes. Y ya hemos visto lo que Cristo quiso enseñar cuando habla de prójimo: es toda persona, sea enemigo o amigo, ¿no es cierto? Sea la mamá, sea el papá, quien sea, ese es mi prójimo. Pero el enemigo, ¿cómo se puede hacer para amar al enemigo realmente? Por eso que esto de vivir como Cristo es un estatus muy alto, quizás una meta muy alta, pero mientras más alta, como decíamos los días anteriores, mayor es el esfuerzo que tenemos que hacer, y Cristo nos da las herramientas para amar a nuestros enemigos. Fíjate, San Lucas capítulo 6, versos 27 y 28 dice: pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. La verdad es que complicado, es más que difícil, ¿eh? Es más, ahora, yo diría imposible si la persona no está en Cristo. Claro. Imposible. Y más imposible. Aún hay que ponerse en el momento del diálogo de Jesús con las personas, porque ellos estaban sufriendo lo que es la esclavitud, ese concepto de estar pagando impuestos, no ser libre, y de trasladarse, de hacer sus cosas, al final no pertenecían a ellos. Es una cuestión bien complicada. Hay situaciones que de solo pensarlas a uno lo hacen reaccionar. Por ejemplo, caso de hombres que han asaltado una casa y delante del dueño de casa violan a la esposa. Dime, el dueño de casa en ese momento, ¿cuál será el sentimiento de él? Si nosotros nos ponemos en los zapatos de él, ¿cuál será el sentimiento? No es de amor precisamente. Y uno escucha después las reacciones cuando vienen, claro. Mire, que ojalá la policía o la justicia lo seque en la cárcel. Esos son los sentimientos que aparecen. Claro que sí. Pero Cristo dice, mira, ese sigue siendo tu prójimo, y aquí está lo difícil para que uno pueda experimentar lo que significa depender de Cristo. Vivir como Cristo no es una cosa fácil, porque tiene que haber una dependencia como Cristo la tuvo de su Padre. Él estuvo siempre dependiente del Padre, oraba a veces noches enteras. Ahora, creo que esto que estamos tratando, el amar a los enemigos, es el proceso del cristianismo. No es de la noche a la mañana. No, yo creo que no es alguien que haya tenido un encuentro con el Señor hoy día y desde ese momento cambió, pero 100%. Yo creo que es un proceso. Llegar a amar al enemigo es un proceso. Y por ejemplo, recuerdo el caso de Esteban. Esteban, cuando lo apedrean y él ora a Dios y le dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban era un cristiano que ya había madurado, un cristiano que estaba en Cristo, en fin, pero no es fácil, tenemos que decirlo. Eso es producto de la convivencia con el Señor, de la oración y de una vida consagrada. Uno puede decir, bueno, Esteban estaba en una comunión muy estrecha con el Señor, pero un momentito las piedras duelen igual. El oprobio, ¿no es cierto? Normalmente las personas desnudaban a las personas para tirarlas luego a la roca y tirarles piedras hasta que murieran, y quedaban esperando que en realidad no se moviera más. Entonces, y en esa condición, Esteban va a decir, mira, no les tomes en cuenta. Yo creo que Dios cumplió ese pedido de Esteban,
Pues tú recuerdas que había una personaje que estaba sí, al lado de, mirando allí, ¿no es cierto? Y le tiraron los vestidos a él, dice, a los pies. Justamente. Mire, fue uno de los apóstoles más grandes que ha conocido la historia de la cristiandad, ¿te fijas? O sea, hubo una respuesta, no les tomes en cuenta ese pecado, porque como Cristo dijo, no saben en realidad lo que están haciendo. Así que es complicado, pero no imposible. Bajo el alero, la conducción, bajo el discernimiento del Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a amar a nuestros enemigos. Pero te fijas, hay personas que a veces nos caen mal por presencia. Tú ves una persona, a lo mejor te la presentan y tú la ves y te cayó mal. No te hizo nada primera vez que la ves, pero ya te cayó mal. Ya claro. Pones una barrera delante de esa persona. Bueno, y después tenemos que ver a aquellos que nos hacen mal. Claro, mira aquí por ejemplo en Lucas 6:32 dice, porque si amáis a los que os aman, o sea, esto que están cerquita, que nos hacen cariñito, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué mérito tienes? ¿Qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman, o sea, estás en la misma condición de un pecador, ¿te fijas? Pero luego Jesús dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo, o sea, están en la misma condición. Y luego sigue hablando acerca de esta condicionalidad. Si estáis haciendo lo mismo que los otros, no hace ninguna diferencia. Pero luego Jesús dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y ahí está el estándar, pues. Cómo ser como Cristo, ¿no es cierto? Así, cómo vivir como Cristo. Justamente. Fíjate, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, dice que no os venguéis vosotros mismos, dice, amados, dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y él termina aquí el verso 21, dice, vence con el bien el mal, no seas vencido lo malo, dice, vence con el bien el mal. O sea, si a mí me hacen mal, yo debo devolver bien. Eso es más que difícil, imposible para aquel no está con el Señor en el corazón. Yo creo que hay algunas cosas que uno debe aprender a hacer en realidad cuando se producen este tipo de cosas, ¿eh? Pero fíjate, uno tiene que tener la predisposición también. El Señor nos manda, pero yo puedo no hacer caso de eso. ¿Te fijas? Yo tengo que tener la predisposición, sí, Señor. Desde el momento que yo decido hacer la voluntad de Dios, creo que empiezo a orar inmediatamente y le digo, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Tú sabes, yo tengo la intención solamente, pero para mí es imposible. Ayúdame a hacerlo. Yo recuerdo el caso de un compañero de estudios en la universidad en Chillán, ahora es universidad, antes era colegio, y él tenía un enemigo muy enemigo, que no lo podía ver por nada del mundo. Si tenía que sentarse, tenía que estar lejos de él, y un día en las distribuciones que se hacían para las piezas, le tocó que esa persona que era su enemigo estaba nada menos que en su pieza como nuevo compañero. Y él entonces hizo lo que todos haríamos, pues, fue a reclamar, que se dio todas las instancias, y él tuvo una reacción muy importante que yo mañana les voy a seguir contando lo que pasó con esta persona. Les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga y los acompañe, y nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bueno, este amor que es capaz de amar al enemigo es una evidencia de nuestra comunión cercana con nuestro Padre Celestial, que es benigno con los ingratos y malos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.